Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de la predicación del Evangelio, profecía establecida por el Señor Jesucristo como señal antes de su regreso. Cristo prometió regresar. Estamos ya en el siglo XXI. Han transcurrido 25 años, estamos a un cuarto del siglo. Y como nunca estamos viendo el desarrollo de la tecnología de la comunicación, precisamente para que podamos hablar de Jesucristo. Hablar de Jesucristo es hablar de la sabiduría que viene del cielo. Solamente en sabiduría podemos vivir aquí en la tierra, porque hay un enemigo contrario a la sabiduría. Se le llama la serpiente antigua, Satanás, el diablo, que está atacando la mente del ser humano para que tenga otro tipo de sabiduría, una sabiduría que la Biblia le llama diabólica. Por eso estamos en una confrontación entre la verdad y la mentira, entre la luz y las tinieblas. Y el Evangelio de Jesucristo tiene que predicarse de ciudad en ciudad, de nación en nación. Y creemos que estamos viviendo precisamente en este siglo XXI con todo el potencial para predicar las buenas nuevas del Evangelio a toda criatura en todas las naciones del planeta Tierra. Por eso el tema de hoy es la predicación del Evangelio de acuerdo a la profecía de Cristo. Cristo profetizó todo ello, así que hoy hablaremos de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Así es, sean todos bienvenidos y bendecidos en el nombre de Jesucristo. Sí, toda la Biblia nos habla de Jesucristo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Son 66 libros, 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento, y todas van enfocadas al nombre de Jesucristo. Tenemos a Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo, porque Jesucristo es de quien habla el Evangelio, porque Él vino a la tierra a salvar a los que se habían perdido, y a partir de Él, a partir del Señor Jesucristo, empezó la gracia, y eso incluye la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo. Por eso la palabra Evangelio significa buenas nuevas, muy similar como la palabra ángelos, que es ángel, que ángel es mensajero. Así que por ello hoy somos nosotros mensajeros del Señor Jesucristo aquí en la tierra, y Dios el Padre siempre ha estado arriba, y tenemos aquí en la tierra hoy al Espíritu Santo, el cual es el que nos conduce a la verdad, y Jesucristo está sentado a la diestra de Dios Padre allá en el tercer cielo. Así que por eso hoy el Espíritu Santo, como Jesús lo dijo en el Evangelio de Juan, es el que nos conduce a la verdad. Así que el Espíritu Santo siempre nos va a conducir a Jesucristo, y de eso se trata la predicación del Evangelio. Es el Espíritu Santo quien sensibiliza los corazones, quien toca los corazones, quien pone en los que son hermanos y hermanas en Cristo Jesús, les pone palabras para hablarles a aquellos que no tienen a Jesús. Es el Espíritu Santo quien pone palabras dentro de nosotros. Por eso toda iglesia que tiene el Espíritu Santo tiene la verdad, y esa verdad es la que nos hace libres, y el Espíritu Santo siempre nos va a conducir a Jesucristo. Dijo Jesús que el Espíritu Santo nos va a enseñar todas las cosas que no entendemos. Es el Espíritu Santo quien nos lo va a revelar. Por eso, sin el Espíritu Santo no somos nada, y con el Espíritu Santo tenemos vida y estamos completos. Jesucristo vino hace 21 siglos a la tierra, y antes de regresar al cielo, Él dijo: no les dejaré solos, enviaré al Espíritu Santo. Y cuando venga el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo quien dará testimonio de mí. Por eso, a través del Espíritu Santo, hombres y mujeres, podemos conocer a Jesucristo de manera práctica cuando leemos la Biblia, las Escrituras. Todas las Escrituras hablan de Jesucristo. La Biblia
es el libro que habla de Jesucristo. El autor, el Espíritu Santo, usando a hombres en la tierra, más de 40 varones, el Espíritu Santo usó a través de 1500 años aproximadamente para escribir lo que hoy conocemos como la Santa Biblia. Es el libro de Dios, no es inspiración del hombre, es inspiración del Espíritu Santo tomando a hombres para que escribieran la palabra escrita de Dios. Así que la Biblia es la palabra de Dios y toda la Biblia habla de Jesucristo. Y la Biblia dice que 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y en la tierra el Espíritu Santo da testimonio junto con el agua y la sangre. Esto representaba a Jesucristo en cuanto a su bautismo, en cuanto a su muerte de cruz. Y es la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Es la iglesia que predica al Cristo crucificado que resucitó de los muertos. Y dice la Biblia en 1 de Juan 5:11, y este es el testimonio en el cielo, el testimonio en la tierra, que Dios nos ha dado vida eterna. Vida eterna, y esta vida está en su Hijo, solamente en Jesucristo, no está en ninguna otra persona. La única persona que tiene la vida eterna es Jesucristo. Por eso predicamos el Evangelio de Jesucristo. Hablamos de cómo entrar a la vida eterna. Toda persona en la tierra nace en condenación eterna, nace en muerte espiritual, nace en una muerte eterna hasta que recibe a Jesucristo. En ese momento pasa de muerte a vida, de muerte espiritual a vida espiritual. En ese momento pasa a ser un hijo de Dios porque ya tiene la vida de Dios, la vida eterna. Versículo 12 dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. De esto se trata la predicación del Evangelio en toda ciudad y en toda nación. Y fue profetizado desde el tiempo antiguo hasta los tiempos actuales que solamente en Jesucristo puede haber un cambio, una transformación. Jesucristo cambia al alcohólico, cambia al drogadicto, cambia al adúltero, al fornicario, al ladrón, cambia al corrupto, cambia a toda persona. Jesucristo representa un cambio en la naturaleza del ser humano. A esto vino Jesucristo, a que todos conocieran de la vida eterna que solamente en Él había, y dejó la iglesia para que hoy se predique las buenas nuevas del Evangelio. Por eso hablar de Jesucristo es hablar de la sabiduría que viene del cielo. Tenemos la oportunidad de tener sabiduría cuando oímos de Jesucristo. Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. Si no tenemos a Cristo, no tenemos sabiduría. Habrá otro tipo de sabiduría, pero no la de Dios. La de Dios solamente viene en Cristo Jesús, y cuando estamos escudriñando la Biblia, estamos adquiriendo sabiduría. Y el Espíritu Santo, con la palabra de Dios, es el poder que nos estará conduciendo en una vida de sabiduría aquí en la tierra para confrontar las artimañas del enemigo. Por eso tenemos que predicar el Evangelio. La Biblia dice que el Evangelio se extenderá en su predicación en todo el mundo, y estamos en el siglo XXI, tiempos de la comunicación tecnológica. Tenemos satélites que están enviando señales a cualquier continente, a cualquier nación. Tenemos el Internet, tenemos todas las tecnologías propias de la comunicación para predicar el Evangelio de Jesucristo. La verdad es que Dios
está detrás de esta tecnología, porque Dios está acelerando el regreso de Jesucristo aquí en la tierra, porque la maldad se ha ido incrementando, la maldad del hombre, el diablo trabajando en la naturaleza humana del ser humano. Las personas llenas de maldad están haciéndole daño al prójimo, hay tanta violencia en ciudades y naciones, por lo tanto el pecado está cada día en incremento. Estamos ya a principios del segundo mes de este año y el primer mes se fue rapidísimo. Casi ni se sintió. No se sintió el primer mes y los acontecimientos que hemos oído en un solo mes aquí en la tierra. Por eso son señales evidentes que hablan que pronto Jesucristo va a regresar. Y es un llamado que Dios hace a la iglesia para que estemos hablando de Jesucristo, el único que puede ayudar al padre de familia, a la madre de familia, al hijo de familia, a los gobiernos, porque los gobiernos no saben qué hacer ante los problemas que están sucediendo en sus propios países. No saben. Así que necesitamos predicarles el Evangelio, orar por las autoridades, dice la Biblia, para que tengan sabiduría y puedan tomar decisiones en el temor a Dios, decisiones correctas para que, conforme a la palabra, que es la voluntad de Dios. Así es, porque ahí está la sabiduría para que todo vaya bien en cada nación. Por eso hoy hablaremos de la importancia de la predicación del Evangelio y podemos empezar hablando de lo profetizado por Isaías, capítulo 44, versículos del 7 al 8. El profeta Isaías, considerado como el profeta mesiánico en el Antiguo Testamento, hablaba hacia el futuro. Los profetas hablaban para el tiempo correspondiente, pero señalaban también lo que vendría al futuro. Y estamos en el tiempo ya de lo que se profetizó tiempo atrás. Isaías 44 del 7 al 8, Dios hablando de predicar las buenas nuevas del Evangelio. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Cuando Jesucristo resucitó y dio la gran comisión a la iglesia cristiana hace 21 siglos, habló de ser testigos. La palabra testigo es una palabra que tiene que ver con lo que vemos y oímos. Todo cristiano debe ver la palabra, oír de la palabra, estar en comunión con el Espíritu Santo. Jeremías 33:3 dice Dios: clama a mí y yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Lo que Dios tiene en oculto lo revela a sus siervos en la tierra, sus siervos los profetas. La iglesia es la voz profética de Dios en la tierra. Dios lo revela para que lo anunciemos. Anunciemos lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir. En Hechos 1:8 Jesucristo dijo: y recibiréis poder y me seréis testigos. A través del poder del Espíritu Santo podemos ser testigos de Jesucristo cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos lleva a la oración y al estudio de la Biblia, y a la oración. Todo cristiano que ora y está leyendo la Biblia tendrá conocimiento revelado de lo que otros no saben. Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Estamos en el mejor tiempo, siglo XXI, de los secretos de Dios.
de las revelaciones que Dios está dando. Así como de manera paralela Dios está permitiendo la sabiduría humana, Dios también está despertando a su iglesia en la sabiduría de Dios, que es predicar el Evangelio, porque es de sabios hablar de Jesucristo. Por eso estamos en el mejor tiempo de Dios. Y en Proverbios, así dice la Escritura, Proverbios 1 del 20 al 21, allí habla que la sabiduría está anunciando las buenas nuevas de Dios en las calles. ¿Dónde debe predicarse de Jesucristo? En las ciudades, en las calles de las ciudades, a las puertas de las ciudades. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. Así que debemos predicar las buenas nuevas del Evangelio, esto es estar moviéndonos en la sabiduría de Dios. Jesucristo dio la gran comisión a hombres y mujeres para llevar las buenas nuevas del Evangelio al mundo entero. Todo esto fue hace 21 siglos atrás. Jesucristo dijo, vamos a leer Marcos 16 del 15 al 16, de ir al mundo a predicar el Evangelio. Es la profecía de Cristo. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Jesucristo dio la gran comisión después de haber derrotado al diablo en la cruz del Calvario. Cristo derrotó a Satanás y al tercer día resucitó de los muertos para dar nacimiento a la iglesia cristiana, en el poder de su resurrección, en el poder del Espíritu Santo. Ahora Jesucristo dijo, vayan al mundo y prediquen. ¿Qué debemos predicar? La victoria de Cristo. Cristo ya derrotó a Satanás, el causante de todos los males en el planeta Tierra. La Biblia dice que todo comenzó cuando Eva cayó en la tentación de la serpiente antigua, porque Satanás en su astucia engañó a Eva. Así comenzó la caída del hombre en el planeta Tierra. A través de Eva cayó Adán, vino la maldición al planeta Tierra por el pecado de Adán, y de generación tras generación la maldición se extendió hasta que vino Jesucristo. Cristo vino precisamente a cambiar la maldición en bendición, y esto sucedió en la cruz del Calvario. Podemos leer Hebreos capítulo 2 versículos 14 y 15. Siempre es necesario estar remarcando la victoria de Cristo, porque es el Evangelio. Predicamos buenas nuevas, no malas noticias, sino buenas noticias. Las malas noticias son las que estamos conociendo diariamente cuando estamos oyendo de violencia, de asesinatos, homicidios, de vejaciones al prójimo, en fin, esas son malas noticias. Las buenas noticias es que el hombre puede cambiar. La persona mala, por muy mala que sea, puede cambiar. La circunstancia de una ciudad, por muy violenta que sea la ciudad, puede cambiar. Todos podemos cambiar en Cristo Jesús. Por eso son las buenas nuevas, el Evangelio de Jesucristo. Y en Hebreos 2, 14 y 15, la Biblia dice que allí Jesucristo destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Satanás, por medio de la muerte, por medio del miedo a morir, tenía esclavizada a toda la humanidad. Por eso el diablo usa el miedo. Por ejemplo, en una ciudad donde hay un acto terrorista
inmediatamente aflora el miedo. Es algo que sucede en la naturaleza del ser humano para que las personas empiecen a ser débiles en cuanto a su fe y no estar creyendo en Dios. Por eso el diablo tenía como imperio la muerte hasta que vino Jesucristo en la cruz del Calvario. Allí fue destruido este imperio. Por eso cuando Cristo manda a la iglesia a predicar, es la predicación de que Jesucristo ya venció al que tenía el imperio de la muerte. Esto es lo que dice la Biblia en Hebreos 2, 14 y 15, cuando Cristo derrotó a Satanás. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Durante toda la vida, el hombre en la tierra, la humanidad, estaba esclavizada por Satanás por el miedo a la muerte. Vino Jesucristo, Él tomó nuestros pecados y los llevó a la cruz para cancelar la maldición de la muerte. En Jesucristo hay vida eterna, no hay muerte eterna. Ahora en Jesucristo tenemos la promesa de la vida eterna. Sabemos que los días en la tierra pueden ser limitados. La Biblia dice que el hombre vivirá 70 años, los más robustos 80, y después partimos. Pero la vida eterna se alcanza cuando recibimos el Evangelio de Jesucristo en vida física aquí en la tierra. Por eso predicamos el Evangelio, y es importante señalar acerca de la gran comisión. En Marcos 16:15, Jesucristo dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Jesucristo dijo: prediquen, prediquen, prediquen las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Ahora bien, las personas todas pueden oír el Evangelio y tienen la disposición de creer o no creer. Decide la persona creer o no creer. La función de la iglesia es predicar, predicar, predicar. El Espíritu Santo obra en las personas apartadas de Dios para convencerlas del pecado. Pero si la persona en su libre albedrío decide no creer, decide no recibir el Evangelio, seguirá ya en la condenación eterna y cuando llegue a morir se va al infierno. La persona decide. Por eso la Biblia dice claramente que la función que tenemos que hacer nosotros es predicar, predicar, predicar. Y la señal dada por Jesucristo para el tiempo antes del arrebatamiento de la iglesia, antes de su venida, es precisamente de la predicación mundial del Evangelio. Cubrir el mundo con la predicación del Evangelio. Y las señales. Con las señales que da el Espíritu Santo, pero hay que hablar de Jesucristo. Y es lo que dijo Jesucristo como señal. Es una señal importante de conocer que tiene que ver con el regreso de Jesucristo. Una última señal dada por Jesucristo para su regreso. Mateo 24:14, Jesucristo habló de esta señal. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Aquí está. Esto fue lo que dijo Jesucristo. Es palabra profética que Jesucristo dijo antes de irse al cielo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. También y creemos dijo, ¿no?, que estamos viviendo en este siglo XXI en un tiempo donde todas las naciones están siendo bendecidas con la predicación del Evangelio. Porque Él les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Así es. El que creyere
y fuere bautizado El que será creyere, salvo. es el requisito, hay que creer El para ser salvos o para tener la vida eterna. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ya está condenado a la muerte eterna. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes, y si hubieren comido cosa mortífera, no les hará daño. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Así es. Jesucristo habló de la importancia del Espíritu Santo para predicar el Evangelio. Jesucristo dijo que se tenía que recibir el bautismo con el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5, Jesucristo está hablando de la importancia de este bautismo. No es el bautismo en agua, es el bautismo que hace Jesucristo. El bautismo en agua lo hacemos nosotros cuando hemos creído en Jesucristo, lo puede hacer el pastor, un líder espiritual, pero el bautismo con el Espíritu Santo lo hace Jesucristo. Jesucristo es quien bautiza con su Espíritu a las personas que se han arrepentido de todo pecado. Y aquí Jesucristo habló de estos dos bautismos, Hechos 1, 4 y 5. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Necesitamos este bautismo porque a través de este bautismo son dos bautismos, el de agua y el del Espíritu. Así es, pero en el bautismo con el Espíritu Santo recibimos el poder. Así es. Porque hay otro poder en la tierra, el poder del diablo. Y necesitamos el poder de victoria de Cristo que ya venció a Satanás. Así que la iglesia tiene este poder cuando es bautizada con el Espíritu Santo para reprender demonios. Jesucristo dijo: en mi nombre echarán fuera demonios. Y si estamos viviendo en este presente siglo XXI, donde estamos viendo tanta maldad en el ser humano, esto habla de que los demonios están moviéndose fuertemente en muchas personas, familias, en ciudades y naciones. Y sobre todo, si estamos en el tiempo de la tecnología del Internet, de la tecnología donde se habla de lo virtual, entonces los demonios se están moviendo como nunca detrás del Internet, detrás de todo lo que estamos hoy conociendo en estas tecnologías. Estas tecnologías no fueron creadas para el diablo, fueron creadas para que se predicara el Evangelio, para que se acercara más el regreso de Jesucristo. Pero el diablo quiere prolongar más este tiempo y hacer su mayor daño. Y el mayor daño hoy lo estamos viendo en las redes sociales de manera especial si no tenemos al Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que nos da discernimiento, es el Espíritu Santo el que nos da entendimiento de lo que tenemos que hacer aquí en la tierra, porque hay mucho engaño y mucha mentira. La Biblia habla en Hechos capítulo 8, como Felipe, un diácono de la iglesia, se convirtió en evangelista para llevar el evangelio a la ciudad de Samaria. Y allí precisamente había un brujo, había un hombre que era el terror o era la admiración, porque a través de sus artes mágicas él se movía en los poderes del oculto, en los poderes del diablo. Y entonces él estaba engañando a Samaria y creían de que el poder estaba en este hombre llamado Simón, el mago o el hechicero. Así que Dios mandó a Felipe a predicar el evangelio, a confrontar los poderes de las tinieblas para que hubiese un cambio de muerte a vida y fuese liberado ese pueblo del miedo que este hombre
en lo Pero oculto es estaba que ese ocasionando. mago era terrible porque Sí. él mismo les enseñaba a la gente que lo que él ejercía de magia era el gran poder de Sí, Dios. y la gente creer. Y la gente creía que ese era el poder de Sí, Dios. así es, estaban engañados, un Sí, pueblo engañado totalmente. bajo los poderes ocultos de Simón el Mago. Sí, tenemos a Ireneo de León, es el que escribe en contra de la herejía, tiene una obra que escribió así. Él era nieto espiritual del apóstol Juan. Entonces, él fue quien escribió que Simón el Mago era o fue el padre del gnosticismo, que los gnósticos, que viene con la palabra gnosis, que ellos hablaban o combinaron, hicieron una mezcolanza entre religiones de Oriente con el judaísmo y con la filosofía griega. Sobre todo se basaron en Platón, así que hicieron toda una mezcla, y como la palabra gnosticismo quiere decir que todos van a ser salvos, pero de acuerdo al cultivo del pensamiento. Si una persona es inteligente, si es muy sabia, pero de la sabiduría del mundo, entonces es salva. Y ese es el error que trajo esta corriente, y el padre del gnosticismo se cree que fue Simón el Mago. Sí, las escrituras dicen que todo ser humano es pecador y tiene que arrepentirse. Dios manda a todos los hombres a que se arrepientan en el planeta Tierra. Pero lugar. Llegó esta cultura de la mente, donde ahora era que a través de la mente, en el conocimiento propio que se podía tener en el desarrollo mental, entonces ellos decían, podemos nosotros ser buenas personas. Entonces hubo allí una gran confusión de lo que es la filosofía griega, de lo que es el ocultismo. Hoy sigue habiendo un todo engaño ello. del diablo. Sigue habiendo todo ese engaño. Y ahora están usando el internet, están usando las redes sociales, todas estas personas que están siendo engañadas por el enemigo y están engañando a través de las redes sociales. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios en la tierra. Y está en la tierra el Espíritu Santo precisamente para ayudarnos a no caer en las trampas del diablo. Un diablo que ya fue derrotado por Jesucristo hace 21 siglos, pero hoy estamos en el tiempo de la tecnología, de mucha tecnología, y ¿quién no tiene el uso de uno de los aparatos de la tecnología que hoy se están usando en estos tiempos modernos? Y necesitamos por eso caminar con el Espíritu Santo de Dios. Podemos leer en Hechos 8, vamos a leer en el versículo 4 al 8. Pero Hechos. los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Antes de Felipe no había gozo en Samaria. Los demonios no traen gozo. Los demonios son los que están oprimiendo, deprimiendo, afectando todo el sistema emocional del ser humano. Están afectando los nervios del ser humano, afectan el cuerpo en enfermedades. No puede haber gozo. El enfermo no está en gozo. Así que no había gozo hasta que el evangelista Felipe, predicando el evangelio de Jesucristo, echó fuera demonios bajo el poder del Espíritu Santo, y dice la Biblia, empezó el gozo en esa ciudad. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, lo que sucedió es la confirmación de la palabra. Cuando se echan fuera los demonios, el reino de Dios se establece. Jesucristo lo dijo, Mateo 12:28. Jesús dijo, si yo por el Espíritu Santo echo fuera a los demonios, el reino de Dios
ha llegado. Y es lo que llegó a Samaria. Y el reino de Dios tiene que ver con el gozo. En Romanos capítulo 14, versículo 17, la Biblia dice que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Por eso hay que predicar el Evangelio para que venga un cambio. Esto fue en una ciudad, en Samaria. Toda una ciudad cambió su ambiente. Tenían un ambiente de muerte, un ambiente contrario al gozo, hasta que llegó el Evangelio y se predicó, se echaron fuera a los demonios, se sanó a los enfermos y hubo entonces un cambio. Entonces Simón el mago, viendo el poder que había en Felipe, entonces dijo este hombre, bueno, aquí hay algo que yo no tengo. Y entonces, como había que bautizarse, hasta Simón el mago se bautizó, porque quería introducirse para saber de dónde venía este poder. Fue cuando después lo confrontó el apóstol Pedro para que se arrepintiera de ese pecado, porque cuando Samaria había recibido el Evangelio, todavía le faltaba recibir el bautismo con el Espíritu Santo, y para ello enviaron al apóstol Pedro, al apóstol Juan, para que por imposición de manos se recibiera el poder del Espíritu Santo. Y fue allí cuando este Simón el mago dijo, ¡ah, pues aquí está la clave! Este es el secreto. Entonces pidió comprar con dinero al Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo. Y fue allí cuando Pedro estableció la palabra de reprensión fuertemente a este hombre. Si no te arrepientes, te vas al infierno. Así que este hombre no creo que se haya arrepentido. Sí, Ireneo de León habla un poquito más en esa obra que se llama Contra los herejes, y habla que él quiso competir después de lo que pasó aquí en Hechos. Él sí quiso competir contra la iglesia primitiva. Entonces tenía una mujer que era prostituta, y a ella llamaba la madre de los ángeles, y hizo toda una apostasía tremenda, ¿no? Porque a todos les decía que esta mujer hacía milagros y era una mujer prostituta, y totalmente herejía. Por eso Ireneo de León lo escribe porque él lo escribió en el siglo II, esta obra maestra, porque fueron los ataques que tuvo la iglesia primitiva, el gnosticismo. Sí, estamos hablando de Ireneo de León en el siglo II. Sí. Y el caso de Simón el mago con Felipe en Samaria fue en el siglo I. Correcto. Habían pasado más de 100 años y cómo se había ido incrementando ya el gnosticismo, o la maldad o el engaño del oculto. Y es lo que ha ido ocurriendo de generación tras generación. Y hoy estamos en el siglo XXI. ¿Y cuántas personas han sido engañadas? Muchas personas, inclusive, que van a las universidades a prepararse en lo académico, pero están siendo dominadas por supersticiones, están dominados por creencias. Yo veo inclusive a muchas personas en el medio de la política porque tienen temor al futuro y no saben si pueden ellos estar un periodo más en su puesto, y entonces pactan con lo oculto, hacen sacrificios dentro del oculto, y los vemos cuántas personas tienen en su muñeca una pulsera, generalmente roja, porque eso dice que es para ahuyentar a los malos espíritus. Es protección. Es protección. Así que cuántas personas están usando todo ello. Pero y estamos en el siglo XXI. Todo eso es brujería y del diablo. Sí, y estamos en un siglo donde ya no debería existir esto, pero como el enemigo ha ido aumentando sus tinieblas, su maldad en el mundo entero. Hoy estamos en el tiempo de la tecnología ya, y la profecía habla de los tiempos últimos antes del regreso de Jesucristo.
Vamos a leer Daniel capítulo 12, versículo 4. Sí, antes de leer esa quiero complementar un poquito aquí. Es la palabra que dijo Jesús en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y os seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, lo último que Jesús enseñó fue el Espíritu Santo. Fue lo que enseñó en la Pascua, en Juan 13 al 17, 13, 14, 15, 16, está todo lo que Jesús enseñó. La última enseñanza que le dio a los discípulos fue del Espíritu Santo. Luego Jesús muere, resucita entre los muertos y permanece 40 días más para hablar también del Espíritu Santo, porque ya se aproximaba la venida del Espíritu Santo. Jesús asciende al cielo, 10 días después viene Pentecostés, y entonces desciende el Espíritu Santo, y al descender el Espíritu Santo en Pentecostés se cumplió lo que dice aquí Hechos 1:8, una parte que es Jerusalén y Judea, porque Judea era, vamos a decir, es como hoy sería Israel, ¿no? Como el país. Antes, en el tiempo del Señor Jesucristo, era la provincia de Judea y la capital era Jerusalén. Así que por eso allí se cumple en la venida del Espíritu Santo Jerusalén y Judea. Pero no se había cumplido Samaria, y fue Felipe quien lo cumplió aquí en Hechos, en el capítulo 8. Y después de Samaria es ahí que dice, y entonces en todos los países o hasta el último de la tierra. Pues cuando Dios llamó al apóstol Pablo para ir a las naciones gentiles. Correcto, y empezó primero con la casa de Cornelio, en Hechos 10, que fue el primer gentil, donde ellos también eran romanos, sí, formaban parte del imperio romano, eran gentiles. Eran gentiles, que ahí empezó. En la casa de Cornelio fue algo equivalente como el día de Pentecostés para los judíos, solamente aquí fue para los gentiles, y vemos el apóstol Pedro fue testigo de todas estas cosas, y ya después vendría el apóstol Pablo, y Dios los llevaría a regiones tan remotas como el Asia Menor, Anatolia, que es Turquía hoy en día, hasta Grecia, ¿no? Que es la parte de Europa, Roma, Italia. Murió en Roma y desde entonces se extendió el Evangelio, llegó al Reino Unido, lo que hoy conocemos como Inglaterra, y de allí unos peregrinos trajeron el Evangelio a los Estados Unidos, a las colonias inglesas de lo que hoy conocemos como los Estados Unidos de América. Así que el Evangelio llegó, los Estados Unidos se establece sobre la base de las Escrituras, y Dios a través de los Estados Unidos envió misioneros al mundo entero. Así que Dios es Dios de plan y de propósito. Hoy estamos en el tiempo ya de la tecnología, todo esto fue profetizado. ¿Y dónde se ha ido desarrollando más esta tecnología? Precisamente en los Estados Unidos y junto con Israel. Así que ahora hay competencia con China, pero sigue estando al frente los Estados Unidos. Así que todo esto es profecía y fue profetizado desde los tiempos de Daniel, capítulo 12, versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y la ciencia se aumentará en el tiempo del fin. Cuando pudimos observar, porque estamos viviendo una generación que ha experimentado todo ello, ha sido testigo de todo ello, todo comenzó cuando se estableció el Estado moderno de Israel. Dios había sacado a la nación de Israel por el pecado y durante casi 1900 años estuvieron como judíos errantes, así se les conoció, hasta que Dios los regresó a la tierra que le había prometido a Abraham, la tierra donde hoy están.
¿Cuándo sucedió eso? El 14 de mayo de 1948, después de la Segunda Guerra Mundial. Y es la señal profética para los tiempos que venían. ¿Cuándo fue el 14 de mayo de 1948? A mitad del siglo XX. Quiere decir que el desarrollo de la profecía, el aceleramiento de la profecía comienza en la segunda parte del siglo XX y lo que va del siglo XXI. Jesucristo profetizó sobre Israel. Mateo 24, versículos del 32 al 35. Jesucristo está hablando de lo que vendría al futuro antes de su regreso. Él habló de la predicación del Evangelio allí en Mateo 24, 14. Pero cuando llega al versículo 32, empieza a hablar de la higuera. La higuera representa proféticamente a Israel. Al pueblo de Israel. Jesucristo estaba profetizando que Israel iba a regresar de nuevo, porque sabemos la historia. En el año 70 entraron las fuerzas de Tito y destruyeron a Israel. Así que viene lo que fue la diáspora, siglo I, hasta que se cumplió en el siglo XX, lo que vamos a leer. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El desarrollo de la ciencia comienza, de la tecnología de la comunicación, de manera acelerada desde el establecimiento de Israel. Desde entonces vino el desarrollo de la comunicación, radio, televisión, internet, redes sociales, inteligencia artificial al tiempo de hoy. El Salmo 19, del 1 al 4, ya Dios estaba hablando que la palabra se iba a predicar, se iba a hablar la palabra de Dios en el mundo entero. Sí. Salmo 19, del 1 al 4. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría, y no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Una noche en ellas, a otra noche en ellos declara puso sabiduría. Tabernáculo para el sol. Así es como termina. Sí, así que Dios había determinado estos tiempos que estamos viviendo, siglo XXI ya. Han pasado solamente 25 años, un cuarto de siglo. Y estamos viendo las cosas de manera acelerada en el cumplimiento de la profecía. ¿Cuándo fue la creación de lo que conocemos como teléfonos inteligentes o celulares? Fue precisamente en el presente siglo XXI. Fue en lo que va de estos 25 años, de este primer cuarto de siglo, cuando Dios permitió la creación del celular. Y a través del celular cualquier persona puede comunicarse de un punto de la tierra a otro punto de la tierra. Todo esto habla de la sabiduría de Dios. En Proverbios 11:30 habla Dios en su palabra que es de sabios ganar almas. ¿Cuál es el propósito del desarrollo de la tecnología? Ganar almas. Es para ganar almas. Un teléfono inteligente o celular nos sirve para comunicarnos con almas, con personas de un lugar a otro lugar. ¿Cuántas personas no conocen de Jesucristo? Hay que hablar de Jesucristo, no de religión, hablar de la solución al problema de la persona. Todas las personas tienen problemas emocionales, sentimentales, espirituales, problemas de trabajo, problemas laborales, problemas de dinero, todo tipo de problemas.
Bueno, pues a través de un celular podemos dar la consejería y todo esto lo tenemos en este siglo XXI. Debemos dar gracias al Señor, sobre todo nosotros en este Ministerio de Comunicación, La Voz de la Alianza, porque precisamente Dios hizo nacer La Voz de la Alianza en el siglo XX y estamos ya en el siglo XXI. Y estamos ya en la radio online, donde tenemos una programación de 24 horas al mundo entero. De 1994 al 2025 han pasado ya 31 años de estar predicando el Evangelio. Así que debemos hacer obra de evangelista. Toda persona, cristiana, hombre o mujer, debe estar hablando de Jesucristo, el único que puede cambiar las circunstancias ocasionadas por el enemigo en esta tierra. Pues bien, gracias por haber estado con nosotros y que las bendiciones sigan estando con ustedes.